La pequeña ciudad costera de Puerto Ayacucho estaba empapada de un calor sofocante. El sol abrasaba sin piedad las estrechas calles de baldosas agrietadas, y las escasas palmeras del paseo marítimo apenas mecían sus hojas amarillentas. Mariana Delgadillo estaba sentada en su mal ventilado despacho, comprobando por enésima vez las cifras de su informe trimestral. El viejo ventilador zumbaba, pero no aportaba frescor. Mariana estaba de buen humor, a pesar de la congestión y la monotonía del trabajo. Hoy su marido, Esteban, la había invitado a cenar al café Las Palmas, en el paseo marítimo. Fue inesperado y muy agradable. Últimamente salían poco juntos. Esteban siempre estaba perdido en su panadería, llegaba tarde a casa, cansado, y se quedaba dormido. Mariana miró el reloj. Faltaba menos de una hora para el final de la jornada laboral. Guardó con cuidado los documentos en una carpeta y empezó a hacer la maleta. En el pequeño espejo que siempre había en el cajón de su escritorio, vio su rostro demacrado. El último mes no había sido fácil para ella. Las noches en vela le habían dejado ojeras y la tensión constante le había dibujado una arruga entre las cejas. «Mariana, ¿te vas pronto hoy?», la llamó su jefa, la señora Hernández, al pasar por su despacho. «Sí, si me permite. Todos los informes están listos, los revisé 2 veces». «Claro, adelante. Has estado trabajando demasiado últimamente». Mariana salió a la calle y entrecerró los ojos un segundo para protegerse del sol. Faltaban 2 horas para la reunión con su marido, el tiempo justo para llegar a casa, ducharse y cambiarse. Caminó por las calles familiares, pasando por las fachadas desconchadas de las casas que una vez estuvieron pintadas de colores brillantes. Al pasar por delante de la panadería de su marido, aminoró el paso. A través del gran escaparate pudo ver a Esteban colocando bollos frescos en la vitrina. Tenía el pelo oscuro espolvoreado de harina y el rostro congelado con expresión concentrada. En casa, Mariana permaneció largo rato delante del armario eligiendo un vestido. Se decidió por su azul marino favorito, que había comprado hacía 3 años. Esteban había dicho entonces que le hacía parecer una ola de mar. El vestido le quedaba un poco más holgado que antes. No había comido mucho en el último mes. La cafetería. Las Palmas no estaba abarrotada. Algunos ancianos tomaban café tranquilamente y un grupo de turistas se sentó en la mesa más alejada. Mariana eligió una mesa junto a la ventana que daba al océano. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja. Esteban llegó exactamente a la hora acordada. Se había cambiado después del trabajo e incluso se había afeitado. Mariana percibió el ligero aroma del aftershave cuando él se inclinó para besarle la mejilla. «Estás preciosa», le dijo, sentándose frente a ella. Se le notaba la sinceridad en la voz, pero algo más, quizá un ligero nerviosismo. «Gracias, a ti también». Mariana intentó sonreír. «¿Cómo van las cosas en la panadería?» «Bien. Estoy pensando en encargar un horno nuevo. El viejo no funciona bien, aunque tendré que pedir un pequeño préstamo». La conversación fluye lentamente, interrumpida por largas pausas. Hablaron de trabajo, de planes para el fin de semana, de que había que reparar el tejado de su pequeña casa. Mariana pensó que nunca antes habían tenido que buscar temas de conversación. Las palabras fluían solas, podían hablar durante horas. Cuando llegó el postre, la tarta de queso con fruta de la pasión favorita de Mariana, Esteban le cubrió de repente la mano con la suya. «Siento no haber estado mucho en casa últimamente. La panadería me está quitando mucho tiempo, pero trataré de compensarlo». Mariana sintió un pinchazo en los ojos. Asintió en silencio, sin confiar en su voz. Después de cenar, caminaron lentamente hacia casa por el paseo marítimo. El océano retumbaba a la derecha y las luces de las pequeñas tiendas y cafeterías titilaban a la izquierda. Esteban cogió la mano de Mariana, como había hecho los primeros días.
Tenía la palma caliente y un poco áspera por su constante trabajo con la masa. La pequeña casa los recibió con el ambiente familiar. Mariana abrió las ventanas para dejar entrar el frío de la tarde. Las macetas de begonias, sus flores favoritas, que se habían resistido a echar raíces en este clima, se balanceaban en el alféizar. Esteban se duchó y se fue directamente a la cama. Tenía que levantarse a las 4 de la mañana para empezar a hacer pan recién horneado. Mariana permaneció sentada en la pequeña terraza durante largo rato, escuchando el canto de las cigarras y el lejano sonido del oleaje. Había sido una buena velada, casi tan buena como antes, pero algo había cambiado sutilmente. Tal vez fueran las pausas entre las palabras, o el modo en que Esteban evitaba mirarla a los ojos, o la forma en que jugueteaba nerviosamente con la servilleta durante la cena. Recordó cómo lo había conocido 5 años atrás. Acababa de mudarse a esta ciudad y pasaba por su panadería todas las mañanas a comprar pan fresco. Recordó su tímida sonrisa y cómo siempre añadía un bollo fresco a su pedido como «Ismima». Recordó su primera cita en el mismo paseo marítimo, sus piropos torpes y la admiración genuina en sus ojos. Por la noche, Mariana no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbaba mirando al techo y escuchaba la respiración constante de su marido. A lo lejos se oía el rumor de las olas, y por la ventana abierta entraba el viento salado del mar, agitando las cortinas. Las mañanas en casa de Delgadillo Ochoa empezaban a oscuras. Esteban salía a las 4 de la mañana, tratando de moverse lo más silenciosamente posible, pero Mariana seguía despertándose con cada uno de sus pasos. Había aprendido a reconocer los sonidos del ritual matutino de su marido, el crujido de la puerta del baño, el tintineo de una taza en la cocina, el clic de la cerradura de la puerta principal. Cuando él se marchaba, ella solía permanecer despierta 1 hora más, observando cómo el cielo se iluminaba lentamente tras la ventana. Aquella mañana todo seguía igual, pero había algo sutilmente distinto a lo de la noche anterior. Mariana se sorprendió a sí misma escuchando los pasos de su marido con más atención que de costumbre, tratando de captar algún detalle nuevo en los sonidos familiares. Pero nada había cambiado. Los mismos pasos, el mismo tintineo de la taza, el mismo clic de la cerradura. Mariana se preparó para ir a trabajar y se detuvo frente al espejo del baño. Las ojeras se le notaban aún más y en las comisuras de los labios tenía arrugas que antes no había notado. Hacía 5 años, cuando conoció a Esteban, su aspecto era muy diferente. Recordaba aquel día con todo detalle. Era principios de octubre cuando acababa de mudarse de la capital a Puerto Ayacucho. Había encontrado trabajo enseguida. Una pequeña empresa necesitaba un contador y Mariana tenía experiencia y buenas referencias, pero había problemas de alojamiento. Tuvo que instalarse temporalmente en una pequeña habitación encima de la peluquería. Aquella mañana buscó una panadería. Quería comprar pan fresco para desayunar. La ciudad aún le resultaba desconocida, las calles eran confusas y se equivocó de camino, pero fue ese error el que la condujo a la pequeña panadería de Esteban. El timbre de la puerta tintineó y lo vio, un hombre alto y moreno que preparaba cruasanes frescos en el escaparate. Levantó la vista y sonrió, tímido y un poco inseguro. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó. Y Mariana notó que su voz era tan cálida como el olor a productos recién horneados que llenaba la panadería. A partir de ese día, entró en la panadería todas las mañanas. Esteban siempre la saludaba con una sonrisa y se aseguraba de añadir algo a su pedido, ya fuera un bollo de canela recién hecho o un pequeño croissant. 15 días más tarde, Esteban decidió invitarla a salir. Caminaron por el paseo marítimo, hablando de todo. Esteban habló de su panadería, que había heredado de su padre, y soñaba con convertir en la mejor de la ciudad. Mariana compartió sus impresiones sobre la mudanza, sobre su trabajo, sobre sus planes de futuro. La noche era cálida,
con una ligera brisa que soplaba del océano y grandes estrellas australes salpicando el cielo. Su boda fue modesta. Ambos no querían una celebración fastuosa. Se limitaron a reunir a sus familiares y amigos más cercanos en un pequeño restaurante frente al mar. La madre de Esteban, Dolores, lloraba de felicidad, y el padre de Mariana, Alberto, hizo un emotivo brindis sobre lo feliz que estaba de que su hija hubiera encontrado la felicidad en esta pequeña ciudad. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de tranquila felicidad. Compraron una casita cerca del paseo marítimo, vieja y en mal estado, pero suya. Los fines de semana pintaban juntos las paredes, arreglaban el tejado, montaban un pequeño jardín. Mariana aprendió a hacer el postre favorito de Esteban, la tarta de queso con fruta de la pasión, y él le llevaba productos recién horneados todas las mañanas. Pero en los últimos meses, algo cambió sutilmente. Esteban se demoraba más en la panadería, sonreía cada vez menos, hablaba menos de su negocio. Mariana lo achacó al cansancio. La panadería no iba tan bien como le hubiera gustado, la competencia crecía y los costes aumentaban. Esa mañana, cuando volvía a casa del trabajo, Mariana se fijó en una chica extraña que salía de la panadería de Esteban. Era muy joven, de unos 20 años, con el pelo largo y oscuro y una figura esculpida. La chica sostenía una caja con el logotipo de la panadería y sonreía a sus pensamientos. Mariana no le prestó mucha atención. No entra mucha gente en la panadería a por productos horneados. Por la noche, mientras preparaba la cena, oyó un portazo. Esteban había llegado a casa. Olía a vainilla y canela, olores familiares de la panadería, pero por alguna razón, hoy a Mariana le parecían extraños y desagradables. «¿Qué tal el día?», preguntó sin apartarse de la cocina. «Normal, mucho trabajo». Esteban se dirigió al baño y pronto se escuchó el sonido del agua. Apenas hablaron durante la cena. Esteban comió rápidamente y se retiró al dormitorio, alegando cansancio. Mariana permaneció en la cocina, lavando mecánicamente los platos y mirando por la oscura ventana, donde las ramas de un viejo árbol de mango se mecían a sus espaldas. Aquella noche tampoco pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada, contando el chocar de las olas contra la orilla, y pensó que 5 años atrás todo había sido muy distinto. Entonces, Esteban no se había ido a la cama inmediatamente después de cenar. Se habían sentado en la terraza durante largos ratos, hablando, haciendo planes para el futuro. Entonces, sus ojos se iluminaban cuando la miraba. No evitaban encontrarse con su mirada como ahora. La plaza central de Puerto Ayacucho siempre estaba vacía al mediodía. Los residentes se escondían del sol abrasador en habitaciones más frescas. Mariana se apresuró a llegar a la oficina después del almuerzo que había pasado en casa. Últimamente evitaba almorzar en cafeterías, ahorrando cada peso. Al pasar por delante de su restaurante favorito, El Faro, miró casualmente por la ventana y se quedó helada. Sentado en una mesa junto a la ventana estaba Esteban. No estaba solo. Frente a él estaba la misma joven que Mariana había visto salir de la panadería. Ahora, a la luz del día, podía verla mejor. Piel morena impecable, pelo negro brillante con ligeras ondas, un vestido de seda caro. La chica decía algo animadamente, agitando las manos, y Esteban la miraba con una ternura que Mariana no había visto en sus ojos desde hacía mucho tiempo. Sentía las piernas entre algodones y la boca seca. Mariana se apartó de la ventana y caminó lentamente hacia la oficina, sin reparar en el calor ni en los transeúntes. Un pensamiento rebotaba en su cabeza. Esto no puede estar pasando. Esteban no. El resto de la jornada laboral pasó como un borrón. Las cifras de los informes se desdibujaban ante sus ojos, y su jefe le preguntó 2 veces si se encontraba bien. Después del trabajo, Mariana no fue a casa. Sus pies la llevaron hasta la casa de Rosario Valdés, su mejor amiga, que trabajaba como enfermera en la clínica local.
Rosario abrió la puerta y, al ver el estado de su amiga, la condujo en silencio al interior. Su pequeño piso se llenó del aroma del café recién hecho y de las hierbas medicinales que cultivaba en el alféizar de la ventana. «¿Qué te pasa?», preguntó Rosario, sentando a Mariana en un viejo sillón y sirviéndole una taza de café cargado. Mariana le contó todo, sobre el extraño comportamiento de Esteban, sobre la chica que salía de la panadería, sobre la escena de hoy en el restaurante. Las palabras fluían, salpicadas de sollozos ocasionales. «¿Estás segura?». Rosario se sentó frente a ella y miró a su amiga con atención. Podría ser una reunión de negocios, un nuevo proveedor o... ¿No viste cómo la miraba? Mariana negó con la cabeza. Esa es la forma en que solo me ha mirado a mí antes. Rosario revolvió pensativa el café de su taza. No saques conclusiones precipitadas. Tenemos que investigarlo todo. A lo mejor las cosas no son lo que parecen. ¿Cómo si no? Mariana sonrió con amargura. Es joven, guapa, y yo soy... Y tú eres su mujer, la interrumpió Rosario con firmeza. Y tú también eres hermosa. Ni se te ocurra pensar lo contrario. Hablaron hasta bien entrada la tarde. Rosario le contó de casos similares que al final resultaron ser meros malentendidos, instándola a no sacar conclusiones precipitadas y a no decirle nada a Esteban hasta estar completamente segura. Cuando Mariana regresó a casa, ya había oscurecido. Esteban estaba sentado en la terraza leyendo un periódico a la luz de una vieja lámpara. Levantó la vista cuando ella entró. «¿Dónde has estado?». Estaba preocupado. «En casa de Rosario», contestó Mariana brevemente mientras pasaba junto a él y entraba en la casa. «¿Ha cenado? ¿Puedo calentarla?». «No tengo hambre». En el dormitorio permaneció bajo la ducha largo rato, dejando que el agua tibia se llevara la tensión del día. Luego se sentó frente al espejo y se miró la cara. Esteban había dicho una vez que tenía los ojos más bonitos del mundo, marrones oscuros como castañas maduras. Ahora esos ojos parecían apagados y sin vida. Por la noche se desvelaba recordando sus primeros años juntos. Todos los domingos iban al mercado local, cogían fruta y verdura fresca. Esteban siempre le compraba un ramo de gardenias blancas, sus flores favoritas. Luego preparaban juntos la comida del domingo, invitaban a amigos o parientes. Recordó que hacía 3 años habían celebrado el cumpleaños de Dolores, la madre de Esteban. Se habían reunido en su pequeña casa. Esteban había hecho una enorme tarta con crema de fruta de la pasión. Todos habían reído y cantado viejas canciones. Entonces Dolores se llevó aparte a Mariana y le dijo que estaba muy contenta de ver a su hijo tan feliz. Un año antes habían ido a ver al padre de Mariana, Alberto, por sus 60 cumpleaños. Esteban se había tomado 3 días libres a propósito, dejando la panadería a su ayudante. Durante todo el viaje se cogieron de la mano e hicieron planes para el futuro. Soñaban con una casa más grande, con hijos, con ampliar la panadería. Ahora todos esos recuerdos eran amargos. Mariana yacía en la oscuridad, escuchando la respiración constante de su marido, que dormía a su lado, y sentía el abismo que crecía entre ellos. Recordó la mirada de Esteban sobre la chica en el restaurante y le dolió el corazón. Por la mañana se despertó con dolor de cabeza. Esteban ya se había ido a la panadería, dejando un croissant fresco en la mesa de la cocina, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 5 años. Pero hoy Mariana no se atrevía ni a tocarlo. Se bebió un café cargado, se tragó una pastilla para el dolor de cabeza y se fue a trabajar, sintiendo un frío vacío que crecía en su interior. En la oficina, realizó mecánicamente las actividades habituales: comprobar facturas, rellenar informes, contestar al teléfono. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena que había visto en el restaurante. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué sale Esteban con ella? ¿Desde cuándo?
Durante la pausa para comer, volvió a quedarse en la oficina, incapaz de salir. Temía volver a verlos juntos. La señora Hernández le trajo un sándwich y un té de hierbas, mirando con preocupación el rostro demacrado de su mejor empleada, pero no preguntó nada. Todos en Puerto Ayacucho conocían a la familia Montero. Joaquín Montero tenía un pequeño barco pesquero, salía al mar todas las mañanas y traía el pescado más fresco. Su hija, Catalina, había regresado al pueblo hacía 2 meses tras estudiar en la capital. La chica atrajo enseguida la atención de los lugareños. Alta, esbelta, de rasgos faciales correctos y pelo largo y negro, destacaba entre las chicas del pueblo con brillos mayúsculos y ropa cara. Catalina paseaba a menudo por el paseo marítimo con vestidos elegantes que parecían demasiado elegantes para su pequeña ciudad. Las ancianas sentadas frente a sus casas movían la cabeza con desaprobación. Demasiado tiempo en la calle, faldas demasiado cortas, risas demasiado estridentes. Pero Joaquín estaba orgulloso de su hija. Era la primera de su familia en recibir una educación superior. Aquella mañana Catalina caminaba de nuevo por el paseo marítimo en dirección a la panadería de Esteban. En las últimas semanas se había convertido en una asidua visitante, aparentemente para ayudar con la contabilidad, utilizando los conocimientos que había adquirido en la universidad. Los cotillas de la zona ya empezaban a cuchichear al ver a la joven merodeando por la panadería. Esteban la recibió como de costumbre, con una sonrisa y pasteles recién hechos. Se sentaron en una mesita de la trastienda, con los papeles extendidos delante, pero los números de los papeles les interesaban menos que las miradas que se dirigían el uno al otro y el roce ocasional de sus manos. «Eres un panadero con mucho talento», dijo Catalina, mirando a Esteban con ojos de admiración. «Necesitas expandirte, abrir sucursales en otras ciudades. Yo podría ayudarte con un plan de negocios». Esteban la escuchaba, olvidando que tenía una esposa esperándolo en casa, que tenía obligaciones, que nada de eso estaba bien. Catalina era como un soplo de aire fresco en su mesurada vida, joven, enérgica, llena de ideas y planes. Al mismo tiempo, Mariana estaba sentada en su despacho, intentando concentrarse en su trabajo. Los últimos días habían sido especialmente difíciles para ella. No había dormido bien, no había comido mucho y pensaba constantemente en la escena que había visto en el restaurante. La señora Hernández ya la había reprendido varias veces por errores en sus informes, algo que nunca le había sucedido. Por la noche, Esteban llegó a casa más tarde de lo habitual. Olía no solo los olores habituales de la panadería, sino también un perfume dulce. Mariana fingió no darse cuenta, colocando en silencio un plato de cena frente a él. «¿Qué tal tu día?», preguntó Esteban, evitando mirarla a los ojos. «Bien», respondió ella brevemente, recogiendo la mesa. «Escucha», vaciló. «Estoy pensando en organizar una pequeña fiesta por tu cumpleaños. Al fin y al cabo, es dentro de 3 semanas. Podríamos invitar a amigos, a la familia». Mariana se quedó paralizada ante el lavabo. «Cumpleaños». Lo había olvidado por completo en los últimos días. «Lo que quieras», respondió tras una pausa. «A mí me da igual. No digas eso». Esteban se levantó y se acercó por detrás de ella, poniéndole las manos en los hombros. «Este es un día importante. Cumples 32 años. Tenemos que celebrarlo». Su tacto, que antes había sido cálido y reconfortante, ahora solo causaba dolor. Mariana se soltó suavemente de sus brazos y salió de la cocina. Al día siguiente se encontró con Dolores, la madre de Esteban, en el mercado. La anciana estaba seleccionando fruta, inspeccionando meticulosamente cada fruto. «Mariana, mi niña». Dolores abrazó a su nuera. «Hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo has estado? Esteban me dijo que pensabas celebrar tu cumpleaños». «Sí, supongo». Mariana se encogió de hombros. «Todavía no lo he decidido exactamente». Dolores miró atentamente el rostro demacrado de su cuñada. «¿Pasa algo?».
estás pálida. Estoy bien, solo mucho trabajo, intentó sonreír Mariana. ¿Cómo está tu salud? Oh, envejeciendo, suspiró Dolores. Pero no pasa nada. Lo importante es que los niños estén sanos y felices. Por cierto, ¿conoces a esa chica, Catalina Montero? Ahora viene a menudo a la panadería de Esteban, le ayuda con el papeleo. Tan educada, estudió en la capital. Mariana sintió que el corazón le latía más rápido, así que Dolores ya sabía de ella. Sí, la he visto, respondió secamente. Disculpe, tengo que ir a trabajar. Todo el día pensó en las palabras de su suegra. Así que Catalina era hija de Joaquín Montero. Mariana lo conocía, todo el pueblo le compraba pescado. Era un hombre honorable, estricto. ¿Qué diría si se enterara de que su hija... Por la noche, Esteban volvió a quedarse hasta tarde. Mariana estaba sentada en la terraza, mirando la puesta de sol sobre el océano. A lo lejos se veía un barco pesquero, tal vez el de Joaquín Montero, que regresaba de una noche de pesca. Y su hija ahora, tal vez todavía en la panadería con Esteban, inclinada sobre unos papeles. Se acercaba el cumpleaños y Esteban empezó a prepararse activamente para la fiesta. Hacía la lista de invitados, planeaba el menú, hablaba de la tarta que prepararía. Mariana observaba estos preparativos con una extraña sensación de distanciamiento, como si todo esto no le estuviera ocurriendo a ella. Mariana se despertó en mitad de la noche con un sonido silencioso. El teléfono de Esteban vibraba en la mesilla de noche. La pantalla iluminaba el techo del dormitorio con una suave luz azulada. Su marido dormía, vuelto hacia la pared, y no había oído el mensaje. Mariana permanecía inmóvil, mirando la pantalla parpadeante. Antes no había secretos entre ellos. Se sabían las contraseñas, podían usar los teléfonos del otro. Pero desde hacía un mes, Esteban llevaba el teléfono consigo, incluso al baño, y bajaba la pantalla por la noche. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, se dio cuenta de que Esteban se había olvidado el delantal, colgado en el respaldo de una silla de la cocina. No era habitual en él, que solía ser muy ordenado con sus cosas de trabajo. Al coger el delantal, Mariana sintió un ligero olor a perfume, el mismo que había aparecido últimamente en la ropa de su marido. En la oficina no podía concentrarse en su trabajo. Las cifras de los informes se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían una y otra vez al olor del perfume en el delantal de su marido. La señora Hernández entró 2 veces en su despacho, mirando preocupada a su mejor empleada. «Mariana, ¿seguro que estás bien?», preguntó la segunda vez. «¿Tal vez deberías tomarte el día libre?». «No, no, estoy bien», intentó sonreír Mariana. «Es que no he dormido bien». En su hora de almuerzo, decidió pasar por la clínica de Rosario. Su amiga estaba de guardia, pero siempre se hacía un hueco para charlar un rato. Mariana subía las escaleras de la clínica cuando se topó con Catalina en la puerta. La chica estaba pálida y alterada, con lágrimas en los ojos. Pasó deprisa sin fijarse en Mariana. Rosario estaba sentada en la recepción, rellenando unos papeles. Cuando vio a su amiga, miró rápidamente a su alrededor y le hizo señas para que entrara en la pequeña sala de espera. «No te vas a creer quién acaba de estar aquí», susurró Rosario, cerrando la puerta con fuerza. «Catalina Montero. Ella». Rosario se calló, mordiéndose el labio. «¿Qué? Hablar», exigió Mariana. «No puedo. Confidencialidad médico-paciente». Rosario negó con la cabeza. «Pero creo que deberías saber», abortó. Mariana se hundió en la silla sintiendo que se le entumecían los dedos. «¿Crees que vino de él?», le temblaba la voz. «Me pidió que no se lo dijera a nadie, especialmente a sus padres». Rosario puso la mano en el hombro de su amiga. «Mariana, lo siento mucho». De vuelta en el despacho, Mariana no podía pensar en otra cosa. Así que las cosas habían llegado tan lejos. No solo estaban saliendo, tenían una conexión real.
Y ahora esta chica se había deshecho del bebé sin siquiera decírselo a Esteban. Esa noche trató de fingir que todo era normal. Preparó la cena, puso la mesa, esperó a su marido. Esteban volvió tarde, oliendo otra vez a ese perfume. «Lo siento, mucho trabajo», le espetó, pasando junto a ella hacia el cuarto de baño. Apenas hablaron durante la cena. Esteban comió deprisa y salió a la terraza, aparentemente para revisar unos papeles. Mariana se quedó en la cocina, lavando mecánicamente los platos y pensando que su marido no tenía ni idea de que podía ser padre. Al día siguiente se encontró con Dolores en el supermercado. Su suegra estaba haciendo la compra para la comida del domingo, ya que todos los domingos preparaba una gran cena familiar. «Mariana, qué alegría haberte conocido». Dolores besó a su cuñada en ambas mejillas. «Vas a venir el domingo, ¿verdad? Cocinaré tu asado favorito. Y habrá tarta». Esteban prometió hacerla. «No sé». Mariana desvió la mirada. «Tengo mucho trabajo que hacer». «Tonterías. ¿Qué trabajo el domingo?» Dolores miró atentamente a su cuñada. «¿Qué te pasa, querida? Has adelgazado mucho últimamente. Y Esteban está como raro». «No pasa nada», intentó sonreír Mariana. «De verdad que lo estoy. Solo cansada». «¿Sabes?» Dolores bajó la voz. «Y esa chica, Catalina, ya no viene a ayudar a Esteban con la contabilidad. Hace una semana que no viene. ¿Se habrán peleado?» Mariana sintió que se le apretaba el corazón. No desde hacía una semana, sino desde su visita a la clínica. Al atardecer, se sentó en la terraza durante largo rato, mirando el océano. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, vivía una chica que acababa de deshacerse de un hijo, probablemente el hijo de Esteban. La chica que le robó a su marido, arruinó su matrimonio y ahora acababa de desaparecer. Faltaban menos de 15 días para el cumpleaños. Esteban seguía preparando la fiesta, encargó sillas nuevas para la terraza, compró vasos bonitos, hizo la lista de invitados. Mariana observaba este alboroto con una extraña sensación de distanciamiento. Le parecía que todo aquello no le ocurría a ella. La fiesta, los preparativos, la lista de invitados. Su marido podía ser padre, pero nunca lo sabría. Los preparativos de la fiesta estaban en pleno apogeo. Era como si Esteban intentara enmendar su error, planeando cada pequeño detalle a la perfección. Encargó cortinas nuevas para la terraza, compró hermosos platos florales, incluso contrató a un hombre para que arreglara los viejos faroles del jardín. Mariana observaba este alboroto con un sentimiento mezcla de amargura y fastidio. El sábado por la mañana, Esteban anunció que iba al mercado mayorista a comprar víveres para la fiesta. Mariana, fingiendo estar ocupada limpiando, lo observó furtivamente mientras se preparaba. Se puso su mejor camisa, se afeitó e incluso se roció con colonia, una elección extraña para un viaje de compras. Cuando su coche desapareció al doblar la esquina, Mariana se cambió rápidamente. El corazón le latía a 1000 por hora y las manos le temblaban mientras buscaba las llaves de la vieja scooter que apenas usaba. No iba a dejar que la engañara otra vez. La moto no arrancó de inmediato, como si protestara por su plan. Mariana recordó por dónde se había ido Esteban y también se dirigió en esa dirección, tratando de mantener la distancia. Su camioneta azul era fácilmente reconocible incluso desde lejos. El coche de su marido no fue en dirección al mercado mayorista. En lugar de eso, giró hacia un barrio residencial al otro lado de la ciudad, donde vivían las familias más acomodadas. Mariana detuvo el scooter a la vuelta de la esquina y caminó, tratando de pasar desapercibida. Esteban aparcó delante de una casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado. Mariana se escondió detrás de un gran arbusto de bugambillas y lo vio sacar una especie de paquete del coche y dirigirse a la puerta. La puerta se abrió antes incluso de que llamara. Era evidente que le esperaban. Catalina apareció en el umbral. Llevaba un ligero vestido casero y el pelo recogido en un moño descuidado.
No se parecía en nada a la elegante belleza que Mariana había visto en el restaurante. Esteban entró y la puerta se cerró. Mariana se acercó lentamente a la casa. Las grandes ventanas estaban cubiertas con finas cortinas, pero a través de ellas podía distinguir siluetas en movimiento. Aquí se detuvieron, acercándose el uno al otro. Mariana se dio la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas. No recordaba cómo había llegado a la moto, cómo había vuelto a casa. Solo se despertó en su habitación, sentada en el borde de la cama, mirando al vacío. En la mesilla de noche estaba su retrato de boda, jóvenes, felices, seguros de su futuro. Mariana puso la fotografía boca abajo. Esteban regresó 3 horas después, cargado con bolsas de la compra. Al parecer, había pasado por el mercado después de todo. Estaba muy animado y silbaba una melodía mientras exponía sus compras. «Mira qué gambas he comprado». Sacó una bolsa de la nevera. «Y los mangos están maduros, como a ti te gustan. Haremos una ensalada de gambas para las fiestas, ¿vale?» Mariana asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. ¿Cómo podía hablar de gambas y mangos cuando hacía 1 hora que estaba en la cama con otra mujer? Por la noche, Rosario llamó. «No te vas a creer a quién he visto hoy». La voz de su amiga sonaba emocionada. Catalina vino a la clínica para un chequeo después de... Ya sabes, no tiene buen aspecto. Adelgazada, con ojeras, parece muy preocupada. «No me hables de ella», interrumpió bruscamente Mariana. «No quiero saber nada». «Pero deberías saberlo. Preguntó por ti. Quería saber si te había contado sobre lo que pasó. Creo que tiene miedo de que se sepa la verdad». Mariana apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Que tenga miedo», apretó los dientes. Faltaba 1 semana para las vacaciones. Esteban seguía alborotando los preparativos y Mariana lo observaba, sintiendo crecer en su interior una rabia fría. Cada caricia, cada sonrisa, cada muestra de preocupación parecían ahora falsas. El jueves había traído a casa muestras de pasteles. Quería que ella eligiera el relleno de la tarta de cumpleaños. «Prueba este, con fruta de la pasión», le tendió un tenedor. «Y este, con mango y coco. ¿Cuál te gusta más?» «El que quieras», Mariana apartó el plato. «Elige tú». «Pero son tus vacaciones», la miró sorprendido. «Quiero que todo sea perfecto». «¿Perfecto?» Casi se echó a reír. «Sí, claro que sí. Que todo sea perfecto». Esteban frunció el ceño, claramente sin entender la razón de su sarcasmo. Intentó pasarle el brazo por los hombros, pero ella se apartó. «¿Qué te pasa últimamente?», le preguntó. «Estás como... diferente». «¿En serio?». Mariana le miró directamente a los ojos. «Y tú no has cambiado, ¿verdad?». Primero desvió la mirada. Murmuró algo acerca de la necesidad de comprobar las cosas en la panadería y se fue. Y Mariana se quedó sentada en la cocina, mirando las muestras de pasteles y pensando que pronto, muy pronto, las cosas cambiarían. Después de que Mariana vio a su marido entrar en casa de Catalina, fue como si su vida se hubiera dividido en boda y después. Cada mañana realizaba mecánicamente las acciones habituales: levantarse, ducharse, preparar el desayuno, ir a trabajar. Pero todo esto parecía irreal, como si no le estuviera ocurriendo a ella. En la oficina trabajaba con redoblada diligencia, tratando de ocupar cada minuto para no pensar en la traición de su marido. La señora Hernández notó el cambio e incluso la elogió por entregar todos sus informes a tiempo, pero en los ojos de su jefa Mariana podía haber preocupación. Tal vez notara cómo le temblaban las manos a su mejor empleada mientras revisaba los papeles. En casa, Mariana se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad. Preparaba la cena, lavaba la ropa, regaba las flores de la terraza. Esteban no parecía darse cuenta de su estado interior. Seguía llegando tarde, oliendo a perfume ajeno y hablando de la panadería. Una mañana,
Mientras ordenaba un cesto de ropa sucia, Mariana encontró el largo pelo negro de otro hombre en la camisa de su marido. Lo sostuvo en sus manos durante largo rato, mirando cómo brillaba a la luz de la mañana. Luego lo colocó cuidadosamente en un papel blanco y lo escondió en el cajón de su escritorio como prueba física de la traición. Ese mismo día se encontró con el padre de Catalina, Joaquín Montero, en el mercado. Estaba vendiendo pescado fresco y, cuando vio a Mariana, la saludó amistosamente. «Señora Ochoa, hacía tiempo que no la veía. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Esteban?» Mariana miró al hombre corpulento de rostro curtido y se preguntó si sabría que su hija había destruido la familia de otro hombre. ¿Sabrá lo del embarazo y el aborto? «Estoy bien, gracias», respondió ella, tratando de que su voz sonara normal. «¿Cómo está tu hija? He oído que ha vuelto de la capital». «Sí, ha vuelto», Joaquín sonaba orgulloso. «Se licenció con matrícula de honor. Ahora ayuda a los empresarios locales con la contabilidad. Ha crecido muy lista». Mariana apenas podía contener la risa. «¿Ayudando con la contabilidad?» «Sí, claro, sobre todo con una empresaria en particular». Por la noche, llamó a Rosario. «Los vi juntos», dijo sin preámbulos. «En casa de ella. Vino a verla cuando me mintió sobre lo de ir al mercado». Una pesada pausa quedó colgada al otro lado de la línea. «¿Qué vas a hacer?», preguntó por fin Rosario. «De momento nada, que sea una sorpresa de cumpleaños». «Mariana, quizá deberías hablar con él. ¿Decirle que lo sabes todo? ¿Para qué? ¿Para que invente otra mentira? ¿Para decir que la ayudó con el papeleo o que lo entendí todo mal?» Mariana sonrió con amargura. «No, que piense por ahora que no sospecho nada». Al día siguiente Esteban llegó a casa más temprano que de costumbre. Traía un ramo de gardenias blancas, sus flores favoritas. «Solo por diversión», dijo tendiéndole las flores. «Las vi y pensé en ti». Mariana colocó las flores en el jarrón, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Antes, un gesto así la habría hecho llorar. Ahora solo lo veía como un intento de mitigar su culpa. Se quedó despierta por la noche, escuchando el sonido de las olas tras la ventana. Recordó cómo había conocido a Catalina, que había acudido a su despacho hacía unos meses para asesorarla en la declaración de la renta. Joven, guapa, segura de sí misma. Quizás ya le había echado el ojo a Esteban, o había empezado más tarde cuando empezó a venir a la panadería. Por la mañana, Mariana se despertó con un plan de acción claro. No lloraría más, no sufriría más. Esperaría hasta su cumpleaños y le daría a su marido unas vacaciones inolvidables. Que todo el mundo supiera la verdad, tanto sobre la aventura como sobre el aborto. En el trabajo, hizo una lista de invitados, los que sin duda debían asistir a la revelación. Dolores, que se entere de que es un hijo ejemplar. Joaquín Montero, para que se entere de lo que hace su educada hija. El padre de Mariana, Alberto, siempre dijo que Esteban no era lo suficientemente bueno para su hija. Ahora resulta que tenía razón. Por la noche, Esteban discutía con ella el menú del banquete. «Estoy pensando en pedir marisco a Joaquín», dijo, apuntando algo en su cuaderno. «Siempre tiene los camarones y langostas más frescos». «Sí, claro», asintió Mariana. «Hazle el pedido a Joaquín. Estará encantado de ayudarte». Esteban la miró con extrañeza, quizá captando la nota extraña en su voz, pero no dijo nada y siguió haciendo la lista de la compra. Faltaban pocos días para la fiesta. Mariana se despertaba cada mañana pensando en su inminente exposición. Imaginaba las caras de los invitados cuando les contara la verdad. Imaginaba lo pálida que se pondría Catalina, lo confundido que estaría Esteban, lo enfadado que estaría Joaquín. Los últimos días antes de la fiesta transcurrieron con dolorosa lentitud. Esteban se había puesto a trabajar en los preparativos, transformando su pequeña casa en el lugar perfecto para la celebración. Pintó las paredes de la terraza,
colgó cortinas nuevas, incluso arregló la vieja fuente del jardín que llevaba 2 años sin funcionar. Mariana observaba este ajetreo con sombría satisfacción. Cada manifestación del cuidado de su marido parecía ahora una burla. Él decoraba la casa con guirnaldas y ella imaginaba esos mismos brazos abrazando a Catalina. Él discutía el menú de las fiestas y ella pensaba en cómo ni siquiera sabía nada de su hijo nonato. El jueves por la tarde, 3 días antes de la fiesta, Esteban se quedó más tiempo de lo habitual en la panadería. Mariana estaba sentada en la terraza cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Pero no era la camioneta de su marido. Un taxi se detuvo en la puerta y Catalina se apeó. La joven estaba pálida y demacrada. Su caro vestido le quedaba holgado y tenía ojeras. Se detuvo vacilante ante la puerta, claramente reacia a entrar. «Señora Ochoa», le temblaba la voz, «¿puedo hablar con usted?» Mariana miró en silencio a la chica que le había arruinado la vida. En su interior todo se agitaba de rabia, pero exteriormente mantenía la calma. «¿Sobre qué?», preguntó fríamente. Quería preguntarte». Catalina balbuceó. «Por favor, cancelemos la fiesta. Sé que es tu cumpleaños, pero... ¿Pero qué?». Mariana se levantó de la silla. «¿Tienes miedo de que te lo arruine? ¿O hay otra razón?». Catalina se puso aún más pálida. «¿Lo sabes?», susurró. «Lo sé todo». Mariana se acercó más a la puerta. «Y sobre tus encuentros con mi marido, y sobre el aborto. Sé cómo vienes a verle a la panadería, cómo os veis en el restaurante, cómo viene a tu casa». «No quería...». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catalina. «Simplemente sucedió... Fue tan amable, considerado». «Lárgate», dijo Mariana en voz baja pero con firmeza, «y ni se te ocurra venir a la fiesta. Esta es mi casa y mi cumpleaños». Mientras el taxi se alejaba, Mariana volvió a la terraza. Le temblaban las manos, pero sentía una extraña satisfacción. Así que Catalina tiene miedo. Teme exponerse, teme que la verdad salga a la luz. Esteban regresó tarde en la noche. Olía a bollería y a cansancio. «Lo siento, mucho trabajo», dijo, besándole la mejilla. «Haciendo una tarta especial para la fiesta. Quiero que quede perfecta». «Seguro que lo será», sonrió Mariana. «Por cierto, ¿enviaste invitación a la familia Montero?». Esteban se paralizó un momento, pero rápidamente se recompuso. «Sí, claro que lo hice. Joaquín prometió traer marisco fresco». «¿Vendrá su hija?». «No lo sé», apartó la mirada. «Creo que dijo que estaría ocupada». El viernes por la mañana, Mariana se encontró con Dolores en el supermercado. Su suegra estaba haciendo la compra para las vacaciones. «Cariño, qué alegría haberte conocido». Dolores abrazó a su cuñada. «Esteban me ha dicho que quiere hacerte pasar unas fiestas especiales. Se está esforzando mucho». «Sí, lo he notado», contestó Mariana secamente. «Sabes», Dolores bajó la voz, «y esa chica, Catalina, ya no viene a la panadería y tampoco vendrá a la fiesta. Quizás sea lo mejor». Mariana miró a su suegra con atención. ¿De verdad sospechaba algo? ¿Qué te hace pensar eso? No lo sé. Dolores se encogió de hombros. Es que Esteban ha estado actuando de forma extraña cuando ha estado aquí, y tú no has sido tú misma últimamente. Por la noche, Mariana permaneció sentada en su dormitorio durante largo rato, revisando la ropa para la fiesta. Se decidió por un vestido azul oscuro, el mismo que había llevado a una cena romántica con su marido hacía unas semanas. En aquel momento no sabía nada de él y se sintió feliz con sus atenciones y cuidados. El sábado anterior a la fiesta, Esteban había pasado el día en la panadería haciendo pasteles y pastas. Mariana estaba limpiando, arreglando mesas y sillas en la terraza, colgando guirnaldas. Todo tenía que estar perfecto. Al fin y al cabo, sería una fiesta especial. A última hora de la tarde, Rosario llamó. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó su amiga.
¿No deberíamos hablar con él a solas? No, respondió Mariana con firmeza. Que todo el mundo sepa la verdad. Tanto él como ella se lo merecen. Por la noche no podía dormir. Se quedó mirando el techo e imaginó el mañana. Aquí se reunirían los invitados, aquí Esteban daría un discurso de felicitación, aquí cortarían el pastel de cumpleaños. Y entonces ella se levantaría y les contaría la verdad. Sobre la traición de su marido, sobre su aventura con una joven, sobre su aborto secreto. Esteban se removió en sueños, murmurando algo. Mariana le dio la espalda. Mañana todo cambiaría. Mañana destruiría el mundo falso que él había creado y dejaría que todos vieran su verdadero rostro. La mañana de su cumpleaños era inusualmente calurosa. El sol era abrasador y ni siquiera la brisa del mar la aliviaba. Mariana se despertó temprano. Esteban ya había ido a la panadería dejando un ramo de gardenias blancas y una nota sobre la mesa de la cocina. «Feliz cumpleaños, mi amor. Esta noche habrá una sorpresa». Caminó lentamente por la casa, comprobando todos los preparativos de la fiesta. En la terraza ya había mesas cubiertas con manteles, guirnaldas tendidas entre los postes, que crearían una iluminación festiva por la noche. El jardín estaba perfumado con las flores que Esteban había comprado especialmente para ese día. Rosario llegó a las 10 de la mañana para ayudar con los últimos preparativos. Su amiga parecía preocupada. «¿Cómo te encuentras?», preguntó abrazando a Mariana. «Bien», respondió ésta con una fría sonrisa. «Esta noche va a ser una fiesta inolvidable». Juntas prepararon los entremeses, colocaron los cubiertos y dispusieron los jarrones de flores. Rosario intentó entablar conversación sobre la posibilidad de no montar un escándalo público, pero Mariana frustró todos sus intentos de disuadirla. A mediodía llegó Dolores con una enorme cesta de pastas caseras. Su suegra estaba de fiesta, con un vestido nuevo y el pelo peinado. «Querida, feliz cumpleaños», besó a su nuera en ambas mejillas. «Esteban está en la panadería esta mañana, haciendo un pastel especial. Dice que va a hacer algo increíble». Mariana sonrió mecánicamente mientras aceptaba las felicitaciones y los regalos. Por dentro, todo se encogía al pensar en la velada que se avecinaba, pero por fuera se mantenía tranquila. A las 3 de la tarde llegó su padre, Alberto. Traía un gran paquete atado con una cinta dorada. «Mi niña», abrazó a su hija con fuerza. «No puedo creer que ya tengas 32 años. Parece que fue ayer cuando te enseñaba a montar en bicicleta». Mariana se aferró a su padre, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. ¿Qué dirá cuando sepa la verdad? ¿Cuando se dé cuenta de que tenía razón al dudar de Esteban? A las 5 empezaron a reunirse los invitados. Joaquín Montero llegó con un enorme contenedor de marisco fresco. Parecía un poco avergonzado. Al parecer, sabía que su hija no vendría a la fiesta. «Las gambas y langostas más frescas», dijo, entregándole el recipiente a Rosario. «Recién pescadas esta mañana». Mariana se dio cuenta de que miraba a su alrededor como si buscara a su hija con la mirada. Se preguntó si sabría por qué Catalina no había venido. Esteban regresó a las 6, trayendo un enorme pastel de 3 pisos decorado con flores de nata y fruta fresca. Parecía cansado pero contento. «¿Está todo listo?», preguntó, besando a Mariana en la mejilla. «¿Cómo te encuentras?». «Bien», respondió ella separándose. «Muy bien». Los invitados seguían llegando. La terraza se llenó de voces, de risas, del tintineo de las copas. Vecinos, amigos, compañeros, todos habían venido a desearle un feliz cumpleaños a Mariana. Esteban se afanaba entre los invitados, sirviendo copas, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. De vez en cuando lanzaba miradas de preocupación a su mujer, quizá percibía algo raro en su comportamiento. Rosario permanecía cerca de su amiga, como si temiera que pudiera estallar en cualquier momento. Pero Mariana estaba tranquila, casi aterradoramente tranquila. Aceptaba las felicitaciones,
Sonreía, charlaba. A las 7, Dolores empezó a poner la mesa. Puso platos de aperitivo, ensaladas, platos calientes. El marisco de Joaquín estaba dispuesto en una gran bandeja de plata. ¡Qué bonito!, se maravillaron los invitados. «Esteban, te has superado». Mariana observó a su marido mientras disponía los utensilios junto a los platos. Las manos le temblaban ligeramente, tal vez por el cansancio, tal vez por la tensión nerviosa. A las 8, todos se reunieron alrededor de la mesa. Esteban se levantó, con una copa de champán en la mano. «Queridos amigos, hoy estamos reunidos para celebrar el cumpleaños de mi amada esposa». Mariana se sentó apretando la servilleta entre las manos. Pronto, muy pronto, interrumpiría esta idílica estampa. Que todos supieran la verdad, sobre el romance con Catalina, sobre el aborto y sobre todas sus mentiras. Los invitados escuchaban el discurso de felicitación de Esteban, sin saber que en pocos minutos esta fiesta se convertiría en una verdadera pesadilla. Dolores se secaba furtivamente las lágrimas, conmovida por las palabras de su hijo. Joaquín hizo girar pensativo su copa de vino entre las manos. Alberto miraba atentamente a su yerno, como si tratara de resolver un enigma. Esteban estaba terminando su discurso de felicitación cuando se oyó un ruido al lado de la puerta. Todos los invitados se giraron y vieron a Catalina caminando decidida hacia la terraza. Llevaba un vestido rojo corto, el pelo revuelto y los ojos brillantes por las lágrimas o por el alcohol que había bebido. Mariana se levantó lentamente de la mesa. Esteban se quedó inmóvil con un vaso en la mano y la cara pálida. Joaquín Montero se levantó bruscamente, mirando a su hija con asombro y enojo. «Catalina, ¿qué haces aquí?» La chica se detuvo al borde de la terraza, respirando agitadamente. Su mirada se desvió entre Esteban y Mariana. «Tengo que parar esto», le temblaba la voz. «No puedo dejar que...» «¿Parar qué?», preguntó Mariana con calma, aunque por dentro todo bullía de rabia. «Esta farsa», Catalina dio un paso adelante. «Todas estas sonrisas, felicitaciones, cuando en realidad ¿qué?». Mariana miró a los invitados congelados en suspenso. «¿Cuando en realidad usted y mi marido han estado saliendo durante meses?». Un suspiro colectivo recorrió la terraza. Dolores se tapó la boca con la mano. Alberto apretó los puños y Joaquín se puso morado de ira. «Catalina», tronó la voz de papá. «¿Es verdad?» «Papá, yo...», balbuceó la muchacha, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Esteban?». La voz de Dolores temblaba. «Di que no es verdad». Pero Esteban guardó silencio, bajando la cabeza. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Oh, eso no es todo». Mariana se acercó más a Catalina. «Háblales del aborto. Cuéntales cómo te deshiciste del bebé sin siquiera decírselo al padre». Para entonces todos los invitados se habían levantado de sus asientos. Rosario intentaba calmar a Dolores, que había empezado a llorar. Joaquín dio un paso hacia su hija, con el rostro contorsionado por la rabia y el dolor. «Tú estabas embarazada», su voz era temerosa, «y abortaste, sin que yo lo supiera». «No pude». Catalina sollozó. «No estoy preparada para ser madre». «Esteban». Joaquín se volvió hacia él. «¿Sabías de esto?». «No», pronunció finalmente Esteban. «No sabía». Dio un paso hacia Catalina, pero Mariana se interpuso entre ellos. «No te atrevas». Su voz era tranquila, pero en ella resonaba el acero. «No te atrevas a acercarte a ella en mi casa». De repente, Catalina corrió hacia la mesa, agarró el pastel de cumpleaños, creación de Esteban, y lo arrojó violentamente a la cara de Mariana. «Todo esto es culpa tuya», gritó. «Tienes tanta razón, una esposa tan perfecta, y en realidad no eres más que una malvada, vengativa». Mariana se limpió lentamente la crema de la cara. En el silencio que siguió, se oía la pesada respiración de Catalina y los sollozos de Dolores. «Vete»,
pronunció Mariana. Vete antes de que le cuente a todo el mundo el resto de los detalles de tu aventura, sobre los encuentros en el restaurante, sobre tus visitas a la panadería, sobre él yendo a tu casa. Catalina, la voz de Joaquín estaba ronca de rabia contenida. A casa, ahora mismo. Papá, por favor. Ella le tendió los brazos. He dicho a casa. Agarró a su hija por el codo y la arrastró hacia la salida. Esteban hizo un movimiento como si quisiera seguirlos, pero se quedó inmóvil bajo la pesada mirada de Alberto. Ni se te ocurra, siseó el padre de Mariana. Los invitados empezaron a dispersarse apresuradamente, murmurando disculpas y condolencias. Nadie sabía cómo reaccionar ante la situación. Dolores sollozaba en brazos de Rosario, que intentaba consolarla. Cuando todos se fueron, solo quedaban en la terraza Mariana, Esteban, Dolores y Rosario. ¿Cómo pudiste?, gimió Dolores mirando a su hijo. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Mariana? Mamá, yo... Esteban se pasó la mano por la cara. No quería que las cosas salieran así. ¿Cómo querías que fuera? Mariana se volvió hacia él. ¿Que nunca me enterara? ¿Para que siguieras viviendo una doble vida? Iba a acabar con todo, intentó cogerle la mano. Te juro que me di cuenta de que había cometido un error. ¿Un error? Ella le apartó la mano. ¿Llamas a eso un error? Te acostaste con una chica que podría ser tu hija, la llevaste al aborto y ahora hablas de un error. Mariana, por favor. Dio un paso hacia ella. Lárgate, señaló la puerta. Coge tus cosas y vete de mi casa. Esta es nuestra casa, dijo en voz baja. Ya no, negó ella con la cabeza. Márchate. No quiero verte. Esteban subió lentamente las escaleras hasta el dormitorio. 20 minutos después bajó con una pequeña bolsa. Llamaré mañana, dijo, deteniéndose en el umbral de la puerta. No lo hagas, contestó Mariana sin mirarlo. Vete ya. Cuando la puerta se cerró tras él, Dolores se acercó a Mariana y la abrazó con fuerza. Lo siento, niña, siento no haberme dado cuenta, no haber parado. No es tu culpa. Mariana se soltó suavemente del abrazo de su suegra. No es culpa de nadie más que de ellos dos. Rosario empezó a recoger la mesa en silencio, metiendo en bolsas de basura la vajilla arruinada de las fiestas. Vasos rotos, platos volcados, tarta untada en el mantel. Había que recogerlo todo para no dejar rastro de la fiesta fallida. Cuando Esteban se marchó, la casa se sumió en un silencio opresivo. Rosario y Dolores terminaron de limpiar la terraza, tratando de hacer el menor ruido posible, como si temieran molestar a Mariana, que estaba congelada junto a la ventana. Afuera oscurecía y las luces festivas, que nadie se había molestado en apagar, proyectaban sombras extrañas sobre las paredes de la casa. El ruido de un coche que se acercaba hizo que todos se estremecieran. La vieja camioneta de Alberto se detuvo en la entrada. El padre de Mariana había regresado, tal como había prometido cuando se había ido hacía una hora a tomar aire. He conseguido encontrar a Joaquín, dijo al entrar en la casa. Está en un bar del Paseo Marítimo. Y a juzgar por su estado, esta noche puede acabar muy mal. Dolores emitió un gemido silencioso y se cruzó de brazos. Todos en el pueblo conocían el carácter frío de Joaquín Montero, sobre todo cuando se trataba de su única hija. ¿Y Catalina?, preguntó Rosario sin dejar de limpiar mecánicamente la mesa. Se encerró en casa. La vecina dice que oyó gritos y ruido de platos rotos. Alberto negó con la cabeza. En todo el pueblo ya corren rumores. Mariana se apartó por fin de la ventana. Su rostro estaba anormalmente tranquilo, solo sus ojos delataban la tormenta de emociones que llevaba dentro. «Que hablen», dijo con voz uniforme. «Ahora no importa». «Mi niña», Dolores se acercó a ella. «Quizás no deberías quedarte sola. Vamos a mi casa». «No», Mariana negó con la cabeza. «Quiero estar sola, de verdad».
En ese momento, el sonido de otro coche que se detenía llegó desde la calle. Todos se quedaron helados, pero resultó ser solo una vecina, la señora Méndez, que Gatsfro pasaba por allí con un pastel en las manos. Pensé que necesitaríais algo de apoyo, chistó, mirando a su alrededor en busca de señales del reciente escándalo. ¡Ah, qué horror! ¿Quién lo hubiera dicho? Una familia tan decente. Gracias, pero nos las arreglaremos solos, dijo Alberto con firmeza, acompañando a la vecina entrometida a la puerta. Cuando la puerta se cerró tras ella, Rosario sacó su teléfono. Margarita está de guardia hoy en la clínica. La llamaré y le diré que esté lista, por si acaso. Todos sabían de qué hablaba. En un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, este tipo de escándalos rara vez acaban en paz. Hacia medianoche llamaron a la puerta. Un pálido Esteban estaba en el umbral. «Necesito mis papeles», dijo sin mirar a nadie a los ojos. «Yo los cojo», subió Dolores, que no quería dejar a su hijo a solas con Mariana. Mientras buscaba los papeles, un gran silencio se apoderó del salón. Esteban se movía de un lado a otro, claramente incómodo bajo la mirada de Alberto. «¿Dónde te alojas?», preguntó por fin Mariana, sorprendida de su propia calma. «En casa de un amigo», respondió él brevemente. «Mariana, yo...» «No lo hagas». Ella levantó la mano, deteniéndolo. «Solo vete». En ese momento se oyeron gritos y el sonido de cristales rompiéndose en el exterior. Todos corrieron hacia la ventana y vieron a Joaquín Montero dirigiéndose hacia la casa con una escopeta en la mano. «¿Dónde está?», gruñó Joaquín. «¿Dónde está el canalla que deshonró a mi hija?». Esteban se apartó de la ventana, pero era demasiado tarde. Joaquín ya había visto su silueta. «¡Sal!», retumbó una voz al otro lado de la calle. «¡Sal, cobarde!». «Joaquín, cálmate». Alberto saltó al porche. «Baja el arma». «Métete en tus asuntos, Alberto». Joaquín levantó la escopeta. «Esto es entre él y yo». Esteban salió lentamente al porche, levantando las manos. «Joaquín, hablemos con calma». «¿Con calma?». Joaquín dejó escapar una carcajada temerosa. «Sedujiste a mi hija, la llevaste al pecado, ¿y ahora quieres hablar con calma?». Todo sucedió en cuestión de segundos. Joaquín levantó su pistola y sonó un disparo. Esteban se agarró el hombro y se desplomó en los escalones del porche. Mariana gritó, no de miedo por su marido, sino de asombro por lo que estaba ocurriendo. Alberto corrió hacia Joaquín, tratando de quitarle el arma. Rosario ya había llamado a la clínica y a la policía. Dolores sollozaba, inclinada sobre su hijo. «Dios mío, hay tanta sangre», se lamentaba. «Que alguien me ayude». Mariana estaba en la puerta, incapaz de moverse de su asiento. Miró a su marido retorciéndose de dolor en los escalones de su casa, a Joaquín sujetado por su padre, a los vecinos que habían salido corriendo al oír el disparo y sintió un extraño entumecimiento. A lo lejos ya se oían las sirenas. Probablemente algunos vecinos también habían llamado a la policía. Joaquín ya no intentaba zafarse de Alberto, solo murmuraba algo sobre el honor de la familia y la justicia. Rosario intentó detener la hemorragia con sus conocimientos médicos. «La herida es grave, pero vivirá. Lo principal es llevarlo a la clínica lo antes posible». El pequeño hospital de Puerto Ayacucho nunca había visto tal pandemonio. A medianoche, casi todos los habitantes de la ciudad se habían reunido en la sala de urgencias, algunos por compasión y otros por curiosidad. Las enfermeras trataron infructuosamente de dispersar a la multitud, pero la gente seguía llegando, pasándose noticias entre sí en susurros. Mariana estaba sentada en un rincón de la sala de espera, envuelta en un chal que alguien le había echado sobre los hombros. A su lado dormía una Dolores exhausta, que se negaba en redondo a irse a casa hasta conocer el estado de su hijo. Rosario salía periódicamente del quirófano donde trabajaban los cirujanos, pero su rostro permanecía impenetrable. No podía divulgar información sobre el estado del paciente.
Joaquín Montero estaba detenido en comisaría. Según Alberto, que se había desplazado hasta allí, el viejo pescador estaba perfectamente tranquilo en su celda, como si hubiera hecho lo que tenía que hacer. Le confiscaron el arma y él mismo se negó a declarar sin abogado. Catalina nunca apareció por el hospital. Los vecinos murmuraban que la habían visto subir a un autobús con una pequeña maleta, aparentemente decidida a regresar a la capital. Su madre, una mujer tranquila a la que rara vez se veía por la ciudad, se encerró en casa y no abrió la puerta a nadie. Hacia las 2 de la mañana, el médico jefe salió del quirófano. Todo el mundo se quedó en silencio, esperando noticias. La bala atravesó el hombro, melló una arteria, dijo con voz cansada. La pérdida de sangre es considerable, pero hemos estabilizado el estado. El paciente está inconsciente ahora, pero los signos vitales son estables. Dolores rompió a llorar de alivio, y murmullos emocionados recorrieron la multitud. Mariana seguía sentada, inmóvil, con la mirada fija en un punto. ¿Puedo verle?, preguntó Dolores entre lágrimas. Todavía no, el médico negó con la cabeza. Quizá por la mañana, si su estado sigue siendo estable. Rosario se acercó a Mariana y se sentó a su lado. Tienes que irte a casa, descansar un poco. Te llamaré si hay algún cambio. Pero Mariana negó con la cabeza. No podía explicar por qué se quedaba, no por amor o preocupación por su marido, sino como si esperara el final de un capítulo importante de su vida. Por la mañana, solo quedaban en urgencias las personas más cercanas a ella. Alberto dormitaba en una incómoda silla de hospital, Dolores leía un libro de oraciones, Rosario salía de vez en cuando para comprobar el estado de Esteban. El amanecer pintaba las paredes del hospital de un rosa pálido. Una brisa salada del océano entraba por las ventanas abiertas, trayendo consigo los gritos de las gaviotas y el lejano sonido del oleaje. La ciudad se estaba despertando, pero esta mañana no era como las demás. La gente hablaba más bajo, se movía más despacio, como si temiera molestar al panadero herido y a su familia. A las 7 de la mañana trajeron nuevos periódicos. La portada de la edición local ya llevaba un titular gritón sobre el incidente. Mariana echó un vistazo al artículo y desvió la mirada. Los periodistas, como de costumbre, habían añadido dramatismo e inventado detalles que no existían. A las 8 en punto, una enfermera salió de la sala de cuidados intensivos y dijo que Esteban había recobrado el conocimiento. Dolores se levantó de inmediato, pero la enfermera negó con la cabeza. Solo por 5 minutos hasta ahora, y solo una persona. Todos miraron a Mariana. Se levantó despacio y, ajustándose el arrugado vestido de fiesta, siguió a la enfermera. La habitación olía a medicina y desinfección. Esteban yacía en la cama, enredado entre cables y tubos. Tenía la piel pálida y sombras profundas bajo los ojos. Tenía el hombro vendado sobre la almohada. Abrió los ojos cuando ella se acercó a la cama. Durante unos segundos se miraron en silencio. Mariana... Su voz apenas se oía. «Cállate», levantó ella una mano. «Tienes que conservar tus fuerzas». «Lo siento», susurró él. «Por todo, lo siento». Mariana se quedó mirando al hombre al que había amado durante los últimos 5 años, con el que había hecho planes para el futuro, con el que había compartido alegrías y penas. Ahora le parecía un completo desconocido. «He venido a decirte que voy a pedir el divorcio», dijo con voz grave. «En cuanto te encuentres mejor, mi abogado se pondrá en contacto contigo». Esteban cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Sé que no merezco el perdón», susurró, «pero realmente te amé». «¿Te quería?», sonrió amargamente. «No insultes esa palabra». Se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiendo que su vida pasada se desmoronaba a sus espaldas. En el pasillo la esperaba Rosario. «Vamos a casa», le dijo su amiga, pasándole el brazo por los hombros. «Necesitas descansar».
Salieron del hospital en una mañana radiante. La ciudad vivía su vida habitual. Tiendas que abrían, gente que se apresuraba a trabajar, pescadores que volvían de su pesca matutina. Solo en la entrada del hospital seguían agolpándose los curiosos, esperando noticias sobre el estado de Esteban y la suerte de Joaquín. En casa de Mariana aún quedaban rastros del festín de la noche anterior: sillas volcadas, vasos rotos, pastel estropeado por el suelo. Pero ella no se molestó en limpiar nada. En lugar de eso, subió a la terraza y se sentó en un viejo sillón, mirando al mar. Había pasado una semana desde el incidente. Esteban seguía en el hospital, su estado permanecía estable, pero los médicos insistían en continuar su tratamiento. Joaquín Montero fue puesto en libertad bajo fianza. Su abogado insistió en que se trataba de un crimen pasional. La ciudad volvió poco a poco a la vida normal, aunque el incidente seguía siendo el principal tema de conversación. Mariana volvió al trabajo. Quedarse sola en casa era insoportable. La señora Hernández la recibió con comprensión e incluso le ofreció tomarse unas vacaciones, pero Mariana se negó. El trabajo la ayudó a distraerse de sus pesados pensamientos. Ese día se quedó hasta tarde en la oficina, ordenando el papeleo de la semana. Cuando salió, el sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo en suaves tonos melocotón. Mariana decidió pasear por el parque de la ciudad. No quería volver a una casa vacía. El parque estaba casi vacío. Solo había algunas parejas de ancianos paseando por los senderos y niños jugando en el parque infantil. Al pasar junto a un viejo senador de bugambillas, Mariana se fijó en una figura solitaria en un banco. Era Catalina. La niña estaba sentada con los brazos alrededor de las rodillas, llorando en silencio. Llevaba el pelo largo y negro recogido con descuido y la ropa cara arrugada. Parecía muy joven e indefensa, nada que ver con la belleza fatal que había arruinado el matrimonio de otro. Mariana quiso pasar de largo, pero algo la detuvo. Tal vez instinto maternal o simplemente compasión humana. ¿Catalina?, llamó suavemente. La niña se estremeció y levantó la cara llorosa. Al ver a Mariana, intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. «Señora Ochoa, lo siento, ya me iba. Siéntate». Mariana se sentó a su lado sorprendida. «Creí que te habías ido a la capital». «Quería ir». Catalina se secó las lágrimas con la manga. «Pero no pude. Papá está en libertad bajo fianza, mamá no está bien en todo, y yo no sé cómo seguir adelante». Se sentaron en silencio, viendo el sol hundirse lentamente bajo el horizonte. En algún lugar a lo lejos sonaba música. El viento traía el aroma del jazmín de los jardines vecinos. «Soy tan culpable ante ti», dijo finalmente Catalina. «No solo por el asunto con Esteban, maté a mi hijo, a nuestro bebé. Ni siquiera le dije que estaba embarazada». Su voz temblaba, las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. «Todas las noches sueño con ese niño por nacer. Imagino cómo será, un niño o una niña, cómo será, y me despierto gritando». Mariana sintió que se le apretaba el corazón. Ante ella no estaba una divorciada, ni una seductora intrigante, sino simplemente una chica asustada que había cometido un error y ahora lo estaba pagando. «Eres muy joven», le dijo Mariana en voz baja. «Aún tendrás hijos. Algún día, con alguien a quien ames de verdad». «¿Crees que puedo amar después de todo esto?» Catalina sonrió amargamente. «He arruinado a tu familia, deshonrado a la mía, casi causo la muerte de un hombre. ¿Cómo puedes creer en el amor después de eso?» «El tiempo cura». Se sorprendió Mariana ante sus propias palabras. «No enseguida, pero lo hace». Hablaron hasta que oscureció. Catalina contó cómo había conocido a Esteban, cómo él la había ayudado con los trámites de su pequeño negocio, cómo un encuentro se había convertido en un romance. Habló de su soledad en un pueblo pequeño tras volver de la capital, de la incomprensión de sus padres,
de su miedo al embarazo y de su decisión de abortar. «Nunca me lo perdonaré», susurró. «Nunca». Mariana escuchó y poco a poco su rabia y su resentimiento dieron paso a la compasión. Se vio a sí misma en Catalina, joven, inexperta, soñando con el amor y la felicidad. Cuando oscureció, se levantaron del banco. Catalina parecía agotada, pero más tranquila. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por escucharme. No merezco su amabilidad». «Cuídate», respondió Mariana, «y trata de perdonarte». En casa, Mariana se quedó un buen rato sentada en la terraza, mirando el cielo estrellado. Luego marcó el número de Rosario. «No vas a creer lo que pasó hoy», dijo cuando su amiga contestó. Contó su encuentro con Catalina, su conversación, la extraña empatía que sintió por su rival. «Sabes», dijo al final, «creía que la odiaba, y hoy me he dado cuenta de que ella también es una víctima, víctima de su inexperiencia, de sus emociones, de sus errores». «¿Y Esteban?», preguntó Rosario con cautela. «¿Esteban?». Mariana guardó silencio un momento. «Es un hombre adulto que sabía perfectamente lo que hacía. No solo me traicionó a mí, sino a esta chica que confió en él. No, no lo perdonaré». Hablaron hasta bien entrada la noche. Rosario dio las últimas noticias del hospital. Esteban estaba mejorando, pero la recuperación total tardaría varios meses. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó el amigo. «No lo sé», respondió Mariana con sinceridad. «Tal vez yo también me vaya, empezar de nuevo en otro sitio. Aquí hay demasiados recuerdos». Después de la conversación, no pudo dormir durante mucho tiempo. Las imágenes se arremolinaban en su cabeza. Catalina llorando, Esteban herido, Joaquín enojado. Extrañamente, por primera vez en días, sintió algo parecido a la paz. Era como si hablar con Catalina la hubiera ayudado a soltar parte del dolor y la rabia que le carcomían el alma. 3 semanas después, Esteban salió del hospital. Durante ese tiempo Mariana evitó deliberadamente visitarlo, aunque Dolores llamaba todos los días con noticias del estado de su hijo. La herida estaba cicatrizando bien, pero los médicos advirtieron que el brazo podría tardar varios meses en recuperar toda la movilidad. Aquella mañana Mariana iba a trabajar como de costumbre cuando sonó el teléfono. Esteban anunció que venía a recoger el resto de sus pertenencias. Su voz sonaba insegura, como si temiera el rechazo. «De acuerdo», respondió secamente. «Estaré en casa después de las 6». Durante todo el día no pudo concentrarse en su trabajo. La señora Hernández le había señalado 2 veces errores en los informes, algo que nunca le había ocurrido a Mariana. A las 5 en punto recogió sus cosas y caminó lentamente hacia su casa, sintiendo que su tensión interior crecía a cada paso. Esteban llegó a las 6 en punto. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras. Aún tenía el brazo derecho en cabestrillo y sus movimientos eran torpes y rígidos. Llevaba la misma camisa que Mariana le había regalado por su último cumpleaños. «Hola», dijo en voz baja, cruzando el umbral de la casa que no hacía mucho había sido la suya en común. Mariana asintió en silencio y se hizo a un lado, dejándole pasar. Todo en la casa estaba igual que el día que se fue, solo habían desaparecido los cuadros de las paredes y las chucherías familiares de las estanterías. «Tus cosas están en el dormitorio», pronunció. «Lo empaqué todo». Esteban subió lentamente las escaleras. Unos minutos después bajó con una pequeña bolsa en la mano sana. «Mariana», se detuvo en la puerta. «¿Puedo hablar contigo?». Ella quiso negarse, pero algo en sus ojos, quizá genuino dolor o remordimiento, la hizo asentir. Salieron a la terraza donde habían estado celebrando su cumpleaños no hacía mucho. «Sé que no merezco el perdón», empezó Esteban, hundiéndose pesadamente en una silla. «Pero te debo una explicación». «¿Qué quieres explicar exactamente?». Su voz sonaba fría. «¿Cómo traicionaste a nuestra familia? ¿Cómo se aprovechó de la credulidad de una joven?».
¿O cómo la llevaste a tal desesperación que decidió abortar? Esteban se estremeció como de un golpe. No sabía lo del bebé, susurró. Te juro que no sabía. Oh, ¿eso te hace mejor hombre? Mariana sonrió amargamente. ¿Sabes que no se lo perdona? ¿Que llora todas las noches pensando en el niño por nacer? ¿Cómo? Él la miró sorprendido. La vi en el parque la semana pasada. Mariana se acercó a la barandilla de la terraza. ¿Sabes de qué me di cuenta? Ella también es una víctima de tu egoísmo, de tu irresponsabilidad. Te amaba, dijo Esteban en voz baja. Te quería de verdad. ¿Solo qué? Se volvió bruscamente hacia él. Solo quería divertirme con una chica joven, para sentirte joven y atractiva de nuevo. No, no era eso. ¿Cómo? Explícame cómo un hombre adulto, un marido, un hombre respetado en la ciudad, pudo hacer algo así. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos los días sabiendo que me traicionabas? Esteban bajó la cabeza. En el silencio que siguió, se oía el sonido del oleaje y el grito de las gaviotas. Fui débil, dijo al fin. Era tan joven, me admiraba, decía que tenía talento, que podía conseguir más. ¿Y entonces no creía en ti? Mariana negó con la cabeza. Yo, que te apoyé todos estos años, que me regocijaba con cada uno de tus éxitos. Eras la esposa perfecta. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. No te merecía. Por fin has dicho algo cierto. Su voz tembló de emoción contenida. ¿Sabes cuál es la peor parte? No tus engaños, no las mentiras. Es que arruinaste no solo nuestra familia, sino la vida de esa chica. Nunca volverá a ser la misma después de todo lo que ha pasado. He intentado contactar con ella, dijo Esteban en voz baja. Pero no contesta al teléfono, su padre... Su padre casi te mata, interrumpió Mariana. ¿Y sabes qué? Lo entiendo. Protegía a su hija, aunque equivocadamente, pero la protegía. ¿Y a ti? Tú solo te divertías, sin pensar en las consecuencias. Esteban se levantó, con una mueca de dolor en el hombro. Sé que metí la pata, dijo. Pero quizá con el tiempo... No, respondió Mariana con firmeza. No habrá ningún a su tiempo. He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Mariana, por favor, vete. Le dio la espalda al océano. Solo vete. Oyó sus pasos pesados, el crujido de la puerta, el sonido del motor al arrancar. Solo cuando el coche desapareció al doblar la esquina, Mariana se permitió llorar. El atardecer caía sobre Puerto Ayacucho, coloreando el cielo de un púrpura oscuro. En algún lugar de la ciudad se encendían las luces, llegaba música del malecón, la vida seguía. Mariana estaba en la terraza, mirando al mar, y sintió un extraño alivio. Era como si el último hilo que la ataba al pasado se hubiera cortado por fin.